Amén. Gracias, amor. Bueno, sí, un anuncio realmente importante. eh, es como Dios nos ha dado un sentir de cómo debemos terminar este año, pero literalmente, ¿no? La última semana. La última semana que va a ser del 15 de diciembre al 19. El viernes 19 es el último día que vamos a abrir este año la casa de oración. Y lo que Dios nos habló es que sea una semana de quietud. Una semana de silencio, una semana de calma, de guarda silencio delante de Él, ¿no? Eh, em, no te apresures en salir de su presencia. En quietud, en reposo será vuestra salvación. Todo lo que significa esto. Y es exactamente como cuando el año pasado, en julio, que hemos llegado a este lugar, a esta casa, como trasladándonos de la avenida Arce aquí. Y las primeras 2 semanas que estuvimos acá, el Señor nos puso el mismo sentir y nos dijo, no van a hacer las cosas de la misma manera que la estaban haciendo en la ARCE, ¿no? Como por impulso, por inercia, por manual. No, entreguen todo, dejen todo, quietud, silencio. Así fue como llegamos acá, ¿no? De julio del año pasado. Bueno, y ahora ya estamos un año y medio, diciembre, cerrando este año que hemos caminado por la bondad, por la gracia de Dios. Y Dios ha puesto en nuestro corazón que cerremos así también. Así que así es como vamos a cerrar este año. Están todos invitados, por favor, a partir del lunes 15, la casa de oración va a estar abierta, pero con ese sentido, con ese propósito. Obviamente van a haber grupos de adoración, va a haber, pero con ese motivo, con ese sentido, ¿no? Para que estemos todos unánimes en la misma página, como decía la Dianita. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a y el día miércoles 16, no, 18, perdón. El miércoles 18, en realidad sí estábamos queriendo invitar a un ayuno, que ese día sea ayuno, ¿ok? Y para cerrar con la cereza, digámoslo así, el viernes 19 vamos a hacer vigilia. Vamos a cerrar con una vigilia. Así que la casa de oración va a estar abierta hasta las 6 de la mañana. Ya, bueno, literalmente del 20, ¿no? Del sábado 20. O sea que ese es el último día en realidad. Si somos exquisitos. Mira. Bueno, eso es lo que Dios puso en nuestro corazón, cerrar así. Entonces, hagámoslo. Les invitamos, les animamos a venir a participar. Creemos que va a ser muy especial y saben, alguien decía realmente, como tú terminas algo, tiene mucho efecto y mucho impacto en cómo tú luego comienzas otra cosa, ya sea para cambios de temporada, para cambios de lugares, para irte de un lugar, irte de un trabajo, irte de un ministerio, irte de una congregación, no sé, en tu vida. Como cierras algo, eso tiene un gran impacto en cómo vas a comenzar lo siguiente. O sea que es importante cerrar bien. Es importante cerrar bien. Y más que nada, con Dios, delante de Dios. Entonces, por eso les enfatizamos esta invitación de poder participar en esta semana. Y algo más que, bueno, Dios nos venía hablando este tiempo, ¿saben? Algo que Dios nos mostraba para este fin de año era manos abiertas. Manos abiertas. A ver, hagamos todos ese ejercicio. Muéstrenme sus manos. No es un asalto, por si acaso. Mira. Manos abiertas. Ahora, pónganlas así. Esa es la postura de entrega. Esa es la postura de rendición. ¿No es cierto? Y Dios nos mostraba esa imagen. Que cerremos el año entregándolo todo. Entregándolo todo. No, ojo, no son manos vacías, porque el Señor le dijo a su pueblo, no te presentarás a mí sin nada. No son manos vacías y cada uno tiene un gran depósito de todo lo que Dios ha hecho este año, de todo su caminar con Dios. Nadie está igual que en enero en este momento, si no sería una pena. Y estoy seguro que nadie está igual que en enero. Este año ha sido un caminar con Dios. Este año ha sido un tiempo donde Dios ha ido revelando, donde Dios ha ido haciendo la buena obra, porque el que empezó la buena obra, ¿qué dice la palabra? Será fiel en completarla. Y Jesús decía, aún mi Padre trabaja y Dios está haciendo la obra. Él es el labrador, Él es el alfarero, Él es el orfebre que purifica la plata en el crisol. O sea que Él ha estado haciendo su obra. La pregunta es si nos hemos entregado, si nos hemos sometido. ¿Saben? Em, Queremos recordar un poquito más que hacer un resumen o más que realmente simplemente hacer como un repaso histórico, no, 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 no simplemente eso.
Queremos simplemente traer piedras memoriales. Saben, la palabra nos habla que cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para ir a conquistar la tierra prometida, el Señor hizo un tremendo milagro al abrir el río Jordán, pero les dijo que dejen 12 piedras memoriales. Y les dijo que esas 12 piedras iban a ser un recordatorio para ellos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos, o sea, para las generaciones. Entonces, es bueno recordar, es bueno recordar el por dónde hemos andado. Antes de entregar Moisés la posta a Josué, Moisés hizo todo un repaso. Lean desde Levítico, lean Números, lean todo eso hasta Deuteronomio. Y Moisés hace todo un repaso y una remembranza de lo que ha sido su caminar con Dios. Y les recuerda cómo fue todo y aún las cosas que vendrán para prepararlos, para prepararlos. O sea que también es lo que Dios ponía ese sentir. ¿Cómo cerrar esta última reunión mensual? Que podamos tener piedras memoriales, que podamos recordar y refrescar y de lo que quizás vamos a comentar, muchas cosas se nos van a pasar, muchos detalles, pero oramos que Dios nos permita recordar las cosas que Dios quiere que recordemos, las importantes, y lo que esto nos pueda dejar, ¿no? Como algo útil para cerrar este año y poder vislumbrar el próximo año. Porque cada año, cada temporada, cada tiempo, todo se trata de Dios. Todo es mirando a Dios, escuchando a Dios y prestando atención a Dios. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, justamente el 2023, me acuerdo que hemos cerrado ese año con una palabra que el Señor nos decía: sométanse bajo mi mano, sométanse bajo mi mano, someteos bajo mi mano. Y eso dice la palabra: el que se somete bajo su mano, el Señor lo levanta, el Señor hace su obra en gracia. Y así hemos terminado el 2023 con varios cambios en la casa. Y el 2024, cuando nos trasladamos, fue un año de desafíos. Pero saben, ahí el Señor nos habló de una cosa clave. Es un elemento clave que no lo podemos dejar de mencionar. De hecho, lo hemos puesto en cuadritos que están adornando la casa, ¿no? En diferentes lugares. Fue la palabra que nos trajo nuestro querido amigo Jeffrey, este misionero hermoso y amado de Estados Unidos. Él nos trajo esta palabra, nos dijo intimidad. La intimidad no es opcional. La intimidad no es opcional. ¿Saben? Y nos dijo lo siguiente: las respuestas de mañana vienen hoy en el lugar secreto, en el lugar de encuentro, en el lugar de intimidad. Las respuestas de mañana vienen hoy. Entonces, como decía Marcos Brunet, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y su gozo es compartir su corazón, compartir sus pensamientos con los íntimos. ¿Recuerdan cómo caminaba Jesús? De los 12 tenía a 3, ¿no? Juan, Pedro y Jacobo. Pero de los 3, uno recostaba su pecho en el maestro. ¿Quién era? Juan, el discípulo amado. Y él podía escuchar el corazón de Jesús, los latidos del corazón. Entonces, intimidad no es opcional, no es una sugerencia. Intimidad no es algo simplemente, qué bonito. No, es algo que necesitamos, es un fundamento, es una base. Y sin base, ¿qué sucede? Todo se cae. Sin esta base, sin este trípode, si no tuviera esas 3 patas firmes, se cae. Es un fundamento sólido que no es un lujo, ¿saben? Intimidad no es opcional. El Señor nos habló esto para cerrar el año 2024 y luego nos habló también de intensificar las cosas. Nos habló de intensidad. Nos habló de prepararnos para este año. El 2024, el último semestre, Dios nos dijo: prepárense, porque el próximo año va a ser un año muy intenso. Y así lo fue. No sé cuál es la experiencia o el caminar de cada uno este año, pero para nosotros realmente ha sido un año muy intenso. Ha sido un año hermosamente intenso, cansadoramente, agotadoramente intenso, pero hermoso. Hermoso, porque se trató de Dios, se trató de su voz, se trató de su guía, de su dirección, de sus asignaciones, se trató de sus instrucciones, se trató de caminar en esa obediencia, en este prestarle oído y atención. ¿Y saben qué? Humanamente uno puede tener muchas cosas ahí, pero tu corazón tiene un gozo y tiene una satisfacción que no se puede comparar, sino es simplemente por el gozo de, de poder decir: sí, Señor,
hemos seguido tu voz, hemos escuchado tu voz y hemos caminado en lo que tú nos has marcado. Entonces, el Señor nos habló de esto, que iba a ser un año intenso y que necesitábamos prepararnos. Y nos habló también de avivar el fuego. El 2024 nos habló de avivar el fuego. Y justamente el 2025, este año, hemos comenzado así. El Señor nos resaltó el fuego, nos resaltó los altares. Y justamente la primera asignación de este año fue un altar en Pairumani, en Cochabamba, ¿no? Ahí en esa bella región de la granja de Pairumani de la Fundación Simón y Patiño, donde tenemos un amado hermano que es una atalaya, ¿no? Que lleva ahí administrando y tocando el shofar ya 26 años. Y este tremendo varón que Dios nos permitió conocer, nos habló de una llave, nos habló de una clave para comenzar este año. ¿Saben qué? También, bueno, Carito les va a comentar más de esto, pero este año Dios tenía un énfasis y ese énfasis era la nación, Bolivia, era la nación. Y no era casualidad porque 2025 era el año del bicentenario. Este año fue el año de los 200 años desde la fundación y fue un año clave también para poder establecer muchas cosas. Entonces, Dios nos habló, comenzando nomás en enero, el Señor nos habló una clave, el humus. ¿Quiénes recuerdan? Hemos compartido del humus. Teníamos un cuadrito allá, ¿no ve? Pero lo hemos regalado a unos amigos de Chile. Lo vamos a volver a imprimir ese cuadrito porque es un hermoso recordatorio que lo pintó la pastora Tanita. Pero este cuadro hacía referencia a lo siguiente. Este varón administra Pairumani ya 26 años. Y cuando él recibió esas tierras, esa granja, era una tierra árida, una tierra completamente erosionada. Es más, él tenía un certificado de erosión de esas tierras, ¿no? Similares al desierto del Sahara. Y él, que hizo su especialidad en Israel, él aprendió una técnica que se llama, es la técnica del humus. Y el humus es una técnica que la tierra que está seca y dividida, eso es erosión, es cuando la tierra se divide, porque se seca y obviamente se vuelve una tierra que no produce, ¿no? Es una tierra estéril. Entonces el humus es una técnica, obviamente tiene muchos elementos que sabe más un agrónomo, un especialista, pero en resumidas cuentas, lo que el humus hace es restaurar la tierra, sanar la tierra, airear la tierra y volverla a unir para o que otra vez sea fértil. Y eso es lo que hace el humus. Y él nos decía esto, o sea, él nos daba esta clave, ¿no? Dios nos daba esta clave a través de este varón y nos decía, la palabra humus en su raíz viene del término humble. Y humble significa humildad. O sea que la clave, la llave era la humildad. Entonces, comenzando el año nomás, el Señor nos trajo esta clave y esta llave que para nosotros fue impresionante. Entonces, ahí entendimos que debíamos comenzar este año de esta manera, no solamente buscando y abrazando intensidad, no solamente trayendo nuestras vidas al altar para que el fuego de Dios consuma todo, sino también entendimos que debía ser en una actitud de rendirnos, de postrarnos, de humillarnos, de buscar el rostro de Dios en humildad, con humildad. Y el corazón de Dios era un corazón por la nación, por Bolivia, pero Él nos habló como bolivianos y Él reafirmó esto a través de muchos varones preciosos que llegaron de afuera para dar palabra a la iglesia en Bolivia. Y en resumidas cuentas, estos varones reafirmaron esto y dijeron dos cosas para la iglesia: humildad y unidad. Humildad y unidad. Y esa era la palabra que Dios trajo a la iglesia en Bolivia comenzando este año, porque Dios sabe lo que Él quería hacer. Dios sabía lo que Él quería hacer, pero Él quería primero preparar nuestro corazón. Y sabes, cuando Dios habla, realmente debemos prestar atención. Cuando Dios te da una luz, te da una señal, te da una palabra, te da un atisbo, te da algo, eso es algo que tú lo debes atesorar, que tú lo debes guardar. Dice la palabra que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y también el malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pero el hombre del buen tesoro, ahí hay un cofrecito en el que debemos ir guardando las perlas, las joyas,
que Dios nos va hablando en el caminar. Y esta era una primera joya que Dios nos daba, el entendimiento de cómo debíamos acercarnos y humillarnos a Dios. Entonces Dios entendía cuál era el contexto de todo esto. Y saben, Dios dijo una palabra también. Él dijo, la solución para la nación no va a venir a través de la política, no va a venir a través de las figuras políticas. La respuesta está en la iglesia, en el cuerpo, en el reino. Pero ¿cuál era la condición de la iglesia en Bolivia? Bolivia era similar a lo que vimos en Pairumani, una tierra dividida, una tierra erosionada. Entonces Dios nos dio esta primera clave. Y era lo primero que Dios nos mandó a orar y a clamar por la iglesia, porque podamos entender lo que significa esto y tengamos ese corazón y nos entreguemos al Señor para ser una tierra sanada, restaurada, una tierra donde Dios puede sembrar sus propósitos. Entonces así comenzamos el año y no mucho tiempo después, cuando estábamos en eso, el Señor nos volvió a hablar de la condición de la tierra, ¿no? Y ahí tuvimos una invitación para ir a una conferencia en Santa Cruz. Y hermanos, con tanto entendimiento, nos hablaron de cuatro estratos de la tierra. Nos hablaron de la condición de la tierra en Bolivia. ¿Por qué Bolivia es como es? ¿Por qué está como está? ¿Por qué se manifiestan todas las cosas que estamos viendo como nación? Y ahí nos hablaron de cuatro raíces que están debajo de la superficie. No son tan evidentes a la vista, pero Dios las estaba trayendo luz y entendimiento sobre ellas. ¿Para qué? Para que podamos orar, pero entender lo que significaban. Entonces Dios nos dio cuatro claves acerca de la condición de la tierra, del corazón de la nación. Y lo primero que nos habló es que cómo nació Bolivia, cómo fue fundada aún desde antes. Nos habló de el derramamiento de sangre sobre la tierra, ¿no? De la cultura de la adoración pagana con sacrificios humanos, derramamiento de sangre. Luego nos habló de la condición de maltrato y esclavitud, abuso. Y ahí había un elemento clave, ¿saben? Algo que no sé si qué opinión tendrán los historiadores, no sé cuánto conocemos nosotros, pero un elemento clave en Bolivia que ha marcado su historia y su rumbo ha sido el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí ha marcado de una manera tan tremenda la historia en Bolivia. Saben, eso sí que ha marcado mucho en la nación. Entonces, alrededor de esto, de la explotación, alrededor de el anhelo de la riqueza y el anhelo de, se ha producido mucho abuso, se ha producido mucho abuso, mucho maltrato, ¿no? Otra cosa que Dios nos habló también fue la división. Justamente la división, Bolivia nació como una nación dividida. ¿Saben? Porque el Cerro Rico estaba en el medio y arriba, arriba estaba la Real Audiencia de Charcas y luego abajo estaba la audiencia del Río de la Plata, ¿no? Eran los intereses de la colonia que querían la explotación del cerro y alrededor de eso se decidía todo en la nación y Bolivia estaba en el medio de esos intereses. Entonces Bolivia estaba completamente dividida. Y luego, al final, nos habla de una no identidad. No identidad, una identidad falsa. Porque Bolivia toma su nombre de Simón Bolívar. Pero si se escudriña realmente la historia en los documentos reales, no lo que nos han contado, no lo que han pintado, Bolívar fue un hombre nefasto. Bolívar no fue el gran libertador que todos piensan. Y esto ya está, YouTube está lleno de documentales que lo explican. Bolívar no fue ese héroe. ¿Saben? Fue un hombre que hizo muchas maldades. Y Bolivia toma su nombre y su identidad de él, ¿no? La hija predilecta. Entonces, son cuatro elementos que Dios nos muestra como nación para que entendamos los fundamentos y que no eran buenas raíces. No eran buenas raíces. Entonces, Dios tiene el interés de trabajar sobre esto. Y ahí el Señor nos hablaba por eso que esta tierra debía ser sanada, debía ser trabajada, debía ser restaurada. Y saben, hay una declaración en Juan 15 que Dios es el labrador. Dios es el labrador. Él es el que trabaja la tierra. Él es el que trabaja la tierra. Y por eso esto nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Qué tierra somos nosotros? ¿Qué tierra es nuestra familia? Y sobre ella Dios quiere trabajar. Así que realmente es muy importante entender todo lo que Dios nos estaba hablando este año
cómo debíamos orar, cómo debíamos interceder y cómo debíamos unirnos al corazón de Dios para todo lo que Él quería hacer en la nación. Y todo esto antes de agosto, lo que les estoy relatando es antes del 6 de agosto, porque el 6 de agosto va a marcar un tremendo cambio de temporada. Ahora, quiero leerles Jeremías 1. Quiero leerles esto. Jeremías 1, 4 al 12. En relación a la vida de este gran profeta y en su llamado, Dios dijo esto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué, o sea, te aparté, ¿no? Te consagré para mí. Te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y él me dijo, Jehová, no digas, soy niño, porque todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Y eso lo subrayamos, ¿saben? Porque nosotros realmente nos identificamos tanto, el caminar de este año ha sido así. Dios nos ha dicho tantas cosas, nos ha mandado a tantas asignaciones y realmente para nosotros ha sido un gozo poder ir y hacer en todo lo que Dios nos ha mandado y decir todo lo que Dios nos ha mandado que digamos. Lo que Dios le dijo a Jeremías fue esto, no temas, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca y le dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y sabes, de eso se trata. De eso se trata lo que decíamos al comienzo, la intimidad. De eso se trata lo que decíamos al comienzo, el humillarte, el buscar a Dios. De eso se trata el traer tu vida y ponerla en el altar como una ofrenda para que el fuego de Dios baje y consuma. De eso se trata, en que Dios puede compartir su corazón, sus pensamientos, sus propósitos, aún con lujo de detalles, y los comparte contigo. Y el Señor te habilita para que tú levantes tu voz en oración, en intercesión, en cántico, en clamor. Y ese ha sido nuestro gozo este año, poder caminar viviendo esto. Y al final, miren lo que le va a decir Dios a Jeremías. Y te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para derribar, para arruinar y para destruir, pero también para edificar y para plantar. Y saben, es lo que Dios ha hecho este año. El Señor habló de los fundamentos de Bolivia, habló de cómo está esa tierra profunda en la nación, de las bases. Y lo que el Señor quiere hacer era desarraigar todo eso y poner un fundamento nuevo. En 2019, en esos conflictos que sucedieron, cuando Dios nos llevó a las calles a levantar altares públicos, ya Dios nos dijo que Él quiere desarraigar las raíces milenarias, quiere desarraigar esas raíces de falta de identidad, de victimismo, de amargura, de resentimiento, que muchas veces ha permeado en nuestra identidad como bolivianos, como nación. Quiere desarraigar todo esto, aún raíces milenarias, y quiere poner un fundamento nuevo. Ese es el corazón de Dios. Lo que le dijo a Jeremías. No saben cómo esto realmente ha sido tan vivencial para nosotros en este año. Caminar en tantas asignaciones del Señor justamente en esta dirección. Y bueno, ahí es que hemos llegado al 6 de agosto. Y el 6 de agosto significó para nosotros el entendimiento de un cambio de temporada. Es como llegar a la cúspide, ¿no? Como llegar a un clímax de la intensidad. Ahora, algo que Dios también nos habló este año es que las cosas se iban a intensificar, no solo en Bolivia, en el mundo. Y tal cual ha sucedido. No sé si han estado pendientes de las noticias, pero el mundo entero se ha intensificado con rumores de guerras, con cambios políticos, con tantos movimientos. Y sin embargo, en Bolivia ha sucedido lo mismo también. Entonces, pero Dios nos dijo esto, también se van a intensificar esas armas que no son carnales. En Corintios, Dios nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y justamente para qué? Para derribar todo argumento y toda soberbia que se levanta en contra de qué? Del conocimiento de Dios. Entonces, recordamos algo con mucho cariño.
una hermanita muy amada de un ministerio amigo. Como decía Carito, este año ha sido también un gozo caminar con más de 15 ministerios amigos y con amigos de ministerios. Dios nos ha permitido conectarnos, intercambiar, em, apoyarnos en actividades, pero más que nada interiorizarnos del caminar con el Señor. Y todos nos han bendecido, nos han complementado, nos han edificado y viceversa. Y una hermanita de un ministerio muy hermoso, Casa del Padre en Villa Concepción, ella nos decía esto. Nos decía, el Señor me muestra que la casa de oración es como una antena. Es como una antena repetidora. Nos decía que manda señales, que expande señales. Y yo recuerdo que cuando estábamos llegando a la avenida Arce con nuestra querida Rach, cuando ella estaba todavía, el día que entramos a la avenida Arce, la casa estaba vacía, nos sentamos en el piso para orar, para adorar a capela, porque ni guitarra teníamos ese momento. Eso era justo saliendo de la pandemia. Estábamos adorando y de repente el Señor nos mostró un altar. Nos mostró que la casa era un altar y que el Señor era quien esparcía el fuego. El Señor era quien esparcía el fuego y Él encendía corazones. Él era quien avivaba y despertaba y atraía y encendía corazones. Y esa temporada fue tan hermosa ver cómo Dios traía personas con un corazón tan avivado, con un corazón tan anhelante, tan sediento, tan entregado y tan en pos de los propósitos de Dios. Y así hemos empezado a crecer, digamos, en nuestro staff, ¿no? De jóvenes, hermanos y voluntarios que, pues, con los que hemos caminado de cerca. Y luego, cuando llegamos a esta casa, el Señor nos resaltó aquí el montículo, que literalmente es un monte el montículo. Y si tú subes al montículo, más allá de lo turístico, te vas a dar cuenta que es un lugar alto y es un mirador además. Y es como que ahí el Señor nos llevó a levantar altares todos los viernes en la mañana en el montículo, ¿no? Altares públicos. Y era como que esta visión del altar que se expandía en un lugar más alto tenía mayor onda expansiva, ¿no? Tenía mayor em, impacto. Y justo esta hermanita nos daba esta palabra confirmando esta imagen. Entonces, ¿saben? Nuestro gozo ha sido esto, que Señor ha podido confiarnos muchos de sus pensamientos, muchos de sus anhelos, muchos de sus propósitos y que hemos podido unirnos a Él para levantar nuestra voz y declarar todo lo que Dios quería hacer, todo lo que Dios quería establecer, como le dijo a Jeremías, todo lo que Dios quería derribar, todo lo que Dios quería arrancar y luego todo lo que Dios quería plantar. Y el énfasis de este año ha sido llevar esto en oración por la nación. Entonces ha sido realmente un gozo. Y saben, algo que nos fascinó fue entender que el Montículo ha sido el lugar donde se gestó el gran avivamiento del 72 con Julio César Rival. Y Carito fue la que se dio cuenta un día que estábamos bajando del Montículo. Y si ustedes ven su puerta lateral desde este lado, al final de esta calle, ahí en la entrada, en el arco, dice 1972. Y está grabado con fierro, está grabado con fierro. Es que es una piedra memorial, es un recordatorio de lo que hizo Dios. Pero Dios nos hablaba en términos de que ahí habían aguas de avivamiento y que eran pozos que el Señor quería que abramos y quería que sigamos levantando. ¿Por qué? Porque Dios quiere preparar la nación para un gran avivamiento, para un gran avivamiento. Pero tienen que darse las condiciones. Amén, amén. Qué hermoso que tu corazón se goza con esto. Lo anhelamos, anhelamos lo que Dios quiere. Anhelamos que su nombre sea engrandecido. Anhelamos que realmente Dios derrame su gloria en Bolivia. Pero, hay un pero, esto es condicional. Esto es condicional. Y de verdad, nosotros como una antena, simplemente queremos lanzar esto a toda la iglesia en Bolivia. Queremos lanzar esto, en que Dios está llamándonos este fin de año a que realmente traigamos todo, nos presentemos delante de Él y seamos preparados para lo que viene el próximo año. El 6 de agosto marcó realmente algo muy, muy tremendo para nosotros. Y em, bueno, todos saben lo que ha sucedido desde entonces, ¿no? El cambio de gobierno, las elecciones, la segunda vuelta, todos saben lo que ha sucedido. Em, Evidentemente, Dios ha traído un nuevo tiempo a la nación, ha traído un cambio de temporada.
Y es una nueva oportunidad para Bolivia. Es una nueva oportunidad para la nación. eh, ¿Saben? No quiero dejar de compartir estos pequeños detalles y se los lanzo para que realmente cada uno pueda preguntarle al Señor, Señor, ¿y en todo esto dónde estoy yo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde está mi parte? ¿Cuál es ese pedazo del muro donde yo debo pararme y afirmar mis pies? Señor, ¿dónde es que tú quieres que yo levante mi voz? ¿Dónde es que yo debo pararme y ser un altar que simplemente se entrega, se derrama y sube el incienso y llena tu copa? Y el Señor vaciará esa copa y el Señor hará los cambios profundos, la transformación. Y el Señor establecerá sus propósitos y eso será para su gloria. Y no va a ser a nuestra manera y no va a ser a nuestro tiempo. Se trata de Él y va a ser a su manera y en su tiempo. Pero lo que Él está buscando es corazones conectados. Es corazones de sus amigos, de sus íntimos. Una palabra muy hermosa que nos dejó un querido amigo, Manuelito de la Torre de Puntas de Lanzas. Él nos dejó esta palabra. Nos dijo, la casa de oración es como una higuera, ¿no? Así dulce, esa palabra de Natanael en Mateo. No sé si conocen esa palabra de Natanael, que Dios lo vio debajo de la higuera, ¿no? Y luego le dijo, pues ¿sabes qué, Natanael? Ahora te digo, no solamente eso, sino que tú verás los cielos abiertos y verás los ángeles subir, descender y bajar y los cielos abiertos. Y Él nos dejó esta palabra con el entendimiento que la casa no simplemente es un lugar de la presencia, de la dulzura, de la intimidad, no tan dulce como lo es una higuera, sino que también el Señor nos estaba llamando a un nuevo nivel en donde podemos levantar nuestros ojos y ver los cielos abiertos, conectarnos con lo que está declarando el cielo. ¿Por qué? Porque encima de todo está el trono que gobierna todo. No importa lo que suceda aquí en el ámbito terrenal, todo eso es temporal y todo eso tiene sus límites, pero lo que está por encima es el trono. Y el que está sentado en el trono es el que gobierna. Él es el que declara todas las cosas que van a ser. Y Dios nos estaba invitando a dar un paso más, a un nuevo nivel, donde podemos conectarnos con las frecuencias del cielo. Conectarnos a declarar lo que el cielo está declarando, no las noticias, no las voces, no las corrientes, no el hombre, sino lo que el cielo está declarando, que nos unamos a esto y lo declaremos juntamente, porque eso es lo que Dios hará. Y eso significa el venga tu reino. La oración que Jesús nos enseñó a orar es la clave. Venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en Bolivia. Como en el cielo, así también en mi familia. Así también en mi vida. Como en el cielo. Ahí está lo original. Ahí están los diseños. Y saben, en Hebreos 11 encontramos a los héroes de la fe, ¿verdad? Y todos los héroes de la fe tuvieron diferentes características y diferentes vivencias. Unos alcanzaron promesas, otros no. Pero ¿saben qué tuvieron toditos en común? ¿Y por qué entraron en por qué fueron declarados héroes de la fe? Porque todos tuvieron en común lo siguiente, lo que declara los últimos versículos. Todos caminaron mirando al arquitecto y al constructor. Y esto te habla que Dios tiene diseños, que Dios tiene planos, que Él es el que edifica. Y el Salmo 127 lo dice muy claro, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Y por qué les digo esto? Porque luego, ya como estábamos hace un par de meses, igual fuimos a un hermoso evento en Cochabamba y en ese evento estaba hablando de que Dios quería reedificar su casa en Bolivia. Esdras 6. Y en Esdras 6, el Señor decía dos cosas tremendas. Él decía que ya era el tiempo en que Dios quería reedificar la casa en Bolivia, pero que Él lo iba a hacer con piedras vivas, con piedras vivas. Y esto nos habla de corazones entendidos, de corazones conectados. Entonces el Señor nos hablaba de que Él quiere reedificar la casa. Y lo iba a hacer a través de piedras vivas. Y ahí dijo un elemento más. Dijo, hay un río que divide. Del otro lado están los que se oponen. Del otro lado están los que no van a ser parte de esto, porque están en otra. Están los que se oponen y están los que no se ubican. De hecho, el nombre de los que estaban al otro lado del río, sus nombres significaban los que tenían la unción.
pero no la usaban y por lo tanto se pudría. Aquellos que no entendieron su llamado, no entendieron su tiempo, no entendieron su posicionamiento, estaban distraídos, no estaban conectados. Entonces el Señor dijo, todo lo que impide se ha llevado al otro lado y de este lado todos los que van a edificar. Y ahí el Señor dijo, las arcas del rey están abiertas, la provisión está dada, la orden está dada, es el tiempo, sea reedificada la casa. Y es lo que Dios nos habla en Esdras y luego en Nehemías nos habla de la reconstrucción de los muros y del templo. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer este fin de año. Este fin de año, ¿qué va a marcar? Va a marcar no solo el cambio de temporada, sino la preparación para lo que está delante. ¿Saben? El pueblo de Israel caminó en el desierto tantos años y cuando llegó el tiempo de concluir esa temporada, como sucedió el 6 de agosto en Bolivia, y esta temporada Dios dijo, ya fue ese tiempo. Ahora entiendan el nuevo tiempo que tienen por delante. El Señor le dijo al pueblo tres cosas. Primero, después del desierto tienes el Sinaí, el monte donde tenías que encontrarte cara a cara con Dios. Intimidad. Segundo, tenían que ir y los espías tenían que conocer la tierra que iban a conquistar. Y volvieron los 12 y 10 dijeron, los gigantes son muy grandes, somos como langostas al lado de ellos. Pero dos dijeron, los gigantes son nada al lado de nuestro Dios, porque Él nos entregará la tierra. Su corazón fue probado. Y ahí hay una generación que pereció en el desierto. Hay una generación que no cruzó el río Jordán y pereció en el desierto. Entonces, después de esa generación, Dios levantó otra generación y ¿qué le dijo? Lo tercero, prepárense y santifíquense, porque van a cruzar el Jordán. Y ahí fue que Moisés le pasó la posta a Josué. Y ahí se prepararon para cruzar el Jordán. Entonces, en este momento estamos parados ahí. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de santificarnos. Y Dios nos habló por eso de las aguas de intimidad. Carito ya les va a hablar más de este cuartito que se llama el tabernáculo que tenemos acá. Eso lo dejo para ella, pero ¿saben qué? El Señor ya nos dijo que hay aguas y esas son aguas de intimidad para lavarnos, para prepararnos. ¿Para qué? Para lo que viene por delante. Cruzar el Jordán, que caigan los muros de Jericó, conquistar a las naciones enemigas y tomar la tierra. El Señor sabe lo que viene por delante. Él va paso a paso, pero tenemos que ir con Él. Este es un momento clave. Cerrar este año es muy importante. Así que les animamos a hacerlo de tal manera en que nos preparemos, nos santifiquemos, seamos lavados por estas aguas del Señor y entendamos lo que viene por delante. Es importante. Dios quiere hacerlo y el Señor nos está convocando para eso. Amorío, yo te quiero dar gracias porque eres un hombre con visión, ¿no? Y creo que algo que ha pasado en la casa de oración es que sí, ha habido visión y creo que eso es súper importante, ¿no? No hacer las cosas por hacerlas, sino saber por qué las estás haciendo y que siempre hay algo delante de tus ojos. Como el Ari le hablaba, les decía, ¿por qué estamos recordando todo lo de este año? Porque creemos que en medio de todo hay mucho que el Señor ha hablado, que no solamente tiene que ver con la casa de oración, sino tiene que ver con nosotros como iglesia, tiene que ver con la nación Bolivia y tiene que ver con las naciones, ¿no? Y hay algunas cosas que Larry les estaba mencionando, por ejemplo, esto de Shema, ¿no? Es algo que Larry nos ha hablado bastante y es esta palabra, es esto que es súper básico en el contexto bíblico, que el Señor le decía, oye, oh Israel, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Si no me equivoco, esto se llama Shema, pero esta palabra Shema tiene una connotación que no solamente es escuchar, viene ligada y no la puedes separar, es oír y obedecer. Y creo que gran parte de lo que hemos aprendido es que escuchas y obedeces. No esperas, no te tomas el tiempo, lo haces y tratas de hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque vienen instrucciones nuevas a cada momento y va a venir un nuevo tiempo de Dios. Y lo que también hemos experimentado es que cuando hay este oír y obedecer, cuando realmente tratas de ser diligente y hacerlo rápido, también el Señor te da descanso.
No es como que se te atraviesa una, una etapa, ¿me entienden? Es como cuando tienes un examen en la universidad. No sé cuántos aquí son medios procrastinadores, ya, pero los que tienen tendencia a TDAH, pero obviamente cuando no has estudiado, cuando te tocaba, luego estás ahí a la 1 de la mañana flagelándote, intentando aprender todo lo más rápido posible, pero creo que cuando somos rápidos para obedecer, vas a vivir las etapas como hay que vivirlas. Probablemente te vas a cansar, sí, pero vas a tener como ese periodo de descanso, ¿no? En cuanto a esto que les decía Lari del avivamiento, creo que ha sido algo muy, no del avivamiento, sino esto de los ministerios, ha sido algo muy hermoso. Por ejemplo, algo que consideramos que ha sido un regalo ha sido poder caminar con Jucum Altar, porque hubo un punto, un nexo, un punto de conexión que fue Lucio, que no sé si nos está oyendo a través del Zoom. El Lucio ahorita está también cumpliendo una asignación de el Señor en Sucre. Y él nos conectó, ¿por qué? Porque ellos estaban haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Y ellos decidieron unirse a nosotros a una oración que teníamos acerca de Bolivia. Y era impresionante porque los escuchamos orar lo que nosotros orábamos. Nosotros orábamos por un avivamiento de arrepentimiento y ellos oraban por un bautizo de arrepentimiento. Y fue súper bonito, esto lo contamos en un conversatorio, pero me acuerdo un día que yo estaba pensando en un nuevo curso y cuál iba a ser el nombre. Y lo único que vino a mi mente fue reset, ¿no? Que es como esto que haces a las computadoras. ¿Cuándo haces eso? ¿Cuándo le haces eso a la computadora? Cuando está muy llena generalmente, ¿no? O sea, cuando ya no da más la pobre ni atrás ni adelante, pero ¿qué es lo que conservas? Conservas lo básico, conservas lo esencial. Entonces, fue bien bonito porque me acuerdo que me desperté con esa idea y abro mi celular y cuando veo el nuevo entrenamiento, o sea, el primer entrenamiento de Jucum Altar acá en La Paz, se llamaba eso. Risa y yo era, ¡ay! Me ganaron, creo, ¿no? Y ese día vino la Carlita y yo, me has robado el nombre. Y ya, no, así, como que tengo envidia santa, más o menos, ¿no? Pero era lo mismo, ¿por qué? Porque es eso, es un tiempo de despojarse de lo innecesario. ¿Me entienden? De despojarse de lo que no corresponde. Pero para hacer eso, también tiene que haber una condición. Esto es algo que escuché el otro día y me impactó tanto porque decía, muchos conocen al Señor como su Salvador, pero una cosa es que conozcas a Jesús como tu Salvador y otra como tu Señor. Y son dos cosas diferentes. Conocerlo como tu Señor es que tu vida va a girar en torno a Él. Conocerlo solamente como tu Salvador es tener al Señor para que gire en torno a mí y eso no va a pasar porque Dios es Dios, pero es lo que nosotros como seres humanos pretendemos. Llevar un cristianismo a nuestra manera, la mitad lo tomo, la otra mitad no lo tomo, no leo la palabra y eso es grave. Es grave no leer la palabra, en serio. ¿Por qué? Porque la palabra realmente nos está hablando de quién es este Dios y si se supone que le estamos sirviendo y le estamos siguiendo, debería importarnos lo que dice, ¿no? Otra cosa que pasó con Jucum que fue increíble es que me acuerdo que Liz, que es de Jucum, me habló un día así de, haremos un proclama, ¿no? Y ella quería hacer un proclama con audiciones, con todo. Y yo, wow, otro level. Ya. Pero fue súper bonito porque eso empezó a dar vueltas y vueltas en mi corazón y nosotros hicimos un proclama. ¿Quién sabe qué es un proclama? Ucha, si hubiera sido examen, ya aplazados. Ok, el proclama que hicimos en la casa de oración fue lectura de la Biblia. Nos tomó una semana entre 15 a 16 horas diarias y el último día fue desde las 7 de la mañana el viernes hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, que fue el día viernes. Y fue hermoso porque más o menos un mes antes lo hizo Jucum. Ellos hicieron un proclama, pero de ellos fue diferente porque fue ininterrumpido de día y de noche. Nosotros no podíamos hacer eso, pero miren, ¿cuánta gente más o menos creen que estuvo involucrada en ese proclama? Que leyó la palabra, porque se podía leer acá y se podía leer por Zoom. Los que vinieron durante esos días, díganme una cifra. ¿Quién? Valientemente. ¿Cuántos? ¿10? ¿Quién más? ¿Quién da más? Ya, 40, 50. Cerca a 80 personas estuvieron involucradas en ese proclama. Y parecía que no, porque tú venías y estaban aquí, ¿no? Alrededor de una mesa. Y aún eso fue del Señor. Algo muy bonito que nos ha pasado el año pasado y este año es que Dios nos decía, hagan, íbamos así como niños, ¿no? Que no entendían la profundidad, pero luego nos dábamos cuenta de la profundidad de todo lo que estábamos haciendo, no en su momento.
íbamos así como que la, y luego, ya, ¿no? ¿Me entienden? Era como que de algunas cosas igual era la, y luego, no, hay que cubrirse, esto está heavy, ¿no? Cosas de ese estilo, pero ha sido muy hermoso. Entonces, ¿qué pasó con este proclama? Que realmente creo que a través de experimentarlo, Dios nos habló de la seriedad de la palabra, del poder que la palabra tiene. Y les digo, todos los que hemos vivido ese proclama seriamente, hemos empezado a soñar con el proclama del próximo año. Muchas de estas actividades han involucrado dejar de hacer nuestras actividades como casa de oración, ¿no? Por eso les decía, hemos tenido muy pocos eventos aún de recaudación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el proclama ha tomado toda una semana, pero les aseguro que ha valido la pena. Y eso era lo que Lari cuando les decía, ¿no? O sea, creo que hay que estar dispuestos a dejar la estructura. La esencia no, porque la esencia tiene que ver con quién es Dios. Pero la estructura muchas veces tiene más que ver con nosotros como seres humanos y con lo que nos da seguridad. Entonces, eso fue otra de las cosas que pasó con Jucum Altar, que fue loquísimo. Tenemos planes juntos para el próximo año. Y saben que ha sido lo lindo de caminar con ministerios, porque ni ellos han tratado de absorbernos a nosotros, ni nosotros a ellos. No ha sido como que ya te apoyamos, pero que lleve nuestro nombre. ¿Me entienden? Porque al final no importa qué nombre lleva, porque no se trata de eso, se trata de que Jesús sea exaltado, ¿no es cierto? Entonces se trata de eso. Luego de eso también bueno, el año pasado hemos caminado bastante con el alfarero, nos reuníamos a orar una vez a la semana, este año no hemos podido hacerlo, pero sí hemos mantenido contacto con la Claudita. Y el próximo conversatorio que va a ser este martes va a ser con Claudia del Alfarero, el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y ha sido súper lindo porque cuando nos vinimos aquí, ellos tienen auto, entonces nos ayudaron un día para el traslado y la Clau me cuenta que no solo eso, sino muchas otras cosas más, pero que cuando estaban bajando algunas cosas, justamente aquí nuestro amigo Marquito y su mamá Mabel nos bendijeron un montón porque cuando nos trasladamos a este lugar, no sabíamos qué íbamos a hacer con las cosas. Teníamos que dejar ese lugar para poder pagar un poco menos de alquiler, pero ya nos teníamos que venir acá y no nos estaban entregando todavía esto. Entonces era así como que, ay, y también el Señor lo usó al Alan, el Alan fue el punto de conexión para este lugar. Y ¿saben qué fue lo que pasó? Que el Marco nos llama y nos ofrece un lugar acá cerquita de la Plaza España. Y eso fue increíble. O sea, el día que nos enteramos, el Marquito nos llamó. O sea que eso fue súper del Señor, eso para hacer un paréntesis, ¿no? Entonces, hemos caminado con ellos, hemos caminado con Tomás y Lucía, solo por mencionarle algunos, ¿no? Ha sido una bendición tan grande. Yo no sé si sabían que hay una casa de oración en el Alto. Hay una casa de oración que tiene 18 años y tiene un alto énfasis en intimidad. Entonces, tú entras a este cuarto de oración, primero que te explican lo que es, ¿no? Para que tú sepas a lo que te estás metiendo, más o menos, ¿no? Y luego de eso, te explican lo que tiene que ver con el tabernáculo, porque el tabernáculo, que de verdad no es algo religioso, ¿me entienden? Y me acuerdo que fuimos con un equipo de la casa de oración y luego de eso nos preguntaron qué habíamos recibido. Y el Ari y yo recibimos exactamente lo mismo. Lo que habíamos recibido era que adaptemos un lugar así aquí en la casa de oración, porque toda la casa de oración se trata de tener intimidad con Dios, pero también tiene un alto énfasis en comunión. No sé cuántos han venido aquí y alguna vez han tomado un tecito ahí en la cocina. Varios han sido culpables, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es un lugar de comunión también. Entonces, era dentro de eso tener un lugar que sea muy, muy especial para realmente meterte con el Señor. Y hemos adaptado el lugar que está allá y ese es el tabernáculo. Ahora tenemos una nueva asignación de Dios acerca de ese lugar. El Señor ya nos está dando instrucciones de lo que va a pasar. Tenemos como dos asignaciones del Señor para fines de este año y para el próximo año, ¿no? Entonces, eso fue algo glorioso. El Señor va a tener que hacerlo. Pero bueno, la cosa es que, como les digo, ha sido algo muy lindo. También Tomás, vamos a tener un conversatorio con Tomás y Lucía, vamos a tener un seminario porque ellos hablan mucho del tema del velo del silencio. Ese es un tema muy largo, pero tiene que ver con todo esto. Hemos podido estar en contacto con Nancy Machicao de una casa de oración en La Paz que ya tiene 30 años. Es una casa de oración más pequeña, pero ¿saben lo hermoso de conectarnos, por ejemplo, con Transforma Bolivia, con Nancy Machicado, con Jucum?
Saben, Tomás y Lucía, ellos son alemanes, pero no se imaginan todas las cosas que han hecho en silencio, los lugares a los que han ido a orar, ¿me entienden? Aún en la época de conflicto, ¿no? Y todo, ¿saben? Ha sido tan especial porque era como que a todos el Señor nos estaba hablando de Bolivia. Casi digo Bolivia, 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 pero me acordé que ya se lo han tomado, ya. Entonces, Bolivia, ¿ya? Ya se han adueñado la frase, ya. Entonces es como que todos, el Señor nos recalcó Bolivia este año de una manera impresionante. No es que sea la única vez que hemos orado por Bolivia, pero este año tenía que ver con Bolivia. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del bicentenario, aunque muchos lo han visto probablemente como 200 años, pero no eran simplemente 200 años para el Señor. Para el Señor era el cumplimiento de lo que Él quiere hacer en medio de la nación. Y saben, se va a cumplir lo que Él ha dicho. No es casualidad ahorita que tanta gente esté ganando medallas de oro así de la nada, ¿no? En esgrima, en no sé qué, y vos, wow, creo, ¿no? No, es una muestra de lo que Dios está haciendo. Hay señales proféticas. Dios va a traer el avivamiento, pero no solamente el avivamiento. Creo que en medio de todo esto, de tanta idolatría y tanta cosa, creo que también Dios ha visto a Bolivia como una mujer muy golpeada, abusada, ¿me entienden? En muchos sentidos. Pero saben, y Dios tiene compasión y tiene celo. Entonces, creo que hay un desafío para todos nosotros, y ahorita les voy a hablar de eso, de poder ver desde la perspectiva de Dios. Porque, saben, podemos ver la cosa muy desde la perspectiva del ser humano y hablar eso con nuestra boca y no vamos a estar bendiciendo la nación para nada, ni al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que busquemos la perspectiva de Dios en todo. Es necesario que busquemos la perspectiva de Dios sobre nuestras propias vidas, sobre nuestro matrimonio, nuestro entorno cercano, sobre la nación y las naciones de la tierra. A partir del 6 de agosto sentimos que se cumplió una nueva temporada. No significa que no estamos orando por Bolivia, lo estamos haciendo con instrucciones del Señor, pero Dios a partir de eso nos habló. Ahora viene un tiempo de mirar las naciones. No es que no habíamos orado a las naciones. ¿Y por qué creo que es esta instrucción de Dios? Porque de verdad Bolivia va a ser bendición para las naciones. ¿Ya? Sí. Y es lo que el Señor está haciendo y nos está dando un corazón para las naciones. No digo que no lo hayan tenido antes, pero es algo que el Señor está recalcando. ¿Ok? Ahora, Solo quería complementar una cosa importante que me olvidé de mencionar y que también la quiero compartir para que esté en el corazón, en el pensamiento y en la oración de cada uno, por favor. Algo hermoso es que literal, Dios nos habló que este iba a ser un año de humildad y de unidad para la iglesia. Y en eso, como estamos testificando, Dios nos ha permitido caminar con tantos ministerios, amigos, y participar de tantas convocatorias y eventos donde veíamos cuerpo, veíamos la iglesia en torno a Dios. No, no era el ministerio tantos o los ministerios tantos o mi agrupación, ¿no? O mis propósitos. Era realmente unirnos en torno a lo que Dios estaba llamando, a lo que Dios estaba convocando. Y de diferentes expresiones del cuerpo, veíamos ahí a diversidad de hermanos con diferentes dones, talentos y todos unidos en torno al Señor, ¿no? Como rindiéndolo todo en su altar, Él en el centro. Literal, hemos tenido un altar donde todo era circular, ¿no? Los músicos todos en círculo rotaban y toda la gente estaba alrededor, ¿no? Toda la gente estaba en círculo alrededor. Y esta era una declaración, tú estás en el centro, tú estás en ese lugar de preeminencia y todos te miramos a ti. No había, realmente no había una tarima, no había una plataforma, no había eso. Se rompía esa estructura y era esa declaración. Y en torno a esto, saben que Dios está gestando algo muy grande, muy hermoso que les quiero compartir. Y esto justamente nos compartían a nosotros, nuestros queridos amigos, son unos hermanos mayores en la fe, Tomás y Lucía, en el tabernáculo en el alto que ellos tienen. Y ellos nos decían que ya viene un tiempo donde Dios les habló de un 24/7, pero literal. Y saben, ahí entendíamos nosotros como casa de oración que el 24/7 no es algo que te puedes apropiar como ministerio. Nosotros como casa de oración y desde la Dianita se han intentado hacer 24/7, se han hecho por ciertas temporadas, pero ha sido difícil mantener. Y no es algo que realmente uno lo pueda hacer solo.
Ahí entendimos que Dios está forjando y preparando un 24/7 en Bolivia, pero Él está preparando diferentes ministerios que se van a unir. Y eso es lo que nos empezaron a lanzar Tomás y Lucía. Nos dijeron, ustedes también tienen su lugar ahí, ¿no? Entonces, cuando el Señor realmente madure esto, y no se puede ser quizás el próximo año, solo Dios lo sabe, pero ya Dios lo está gestando. Un 24/7 literal, ¿no? En Bolivia, donde diferentes expresiones del reino, cada uno va a tomar su hora, su horario, y lo va a tomar como un lugar en el muro que no lo vas a abandonar, no lo vas a descuidar, lo vas a abrazar con celo. Y ese 24/7 va a traer un tremendo impacto sobre la nación. Hay muchos ministerios que honramos de gente que ha perseverado por años en oración, en intercesión. Ellos nos dan ejemplo y sin embargo, ellos todavía no han visto cumplidas promesas, pero sabemos porque Dios todavía las está gestando y preparando. Y en eso pronto vamos a tener nuestro lugar. Va a haber convocatorias y que estemos atentos, estemos preparados. Y más que nada, estemos orando por esto, porque Dios lo pueda traer a realidad y lo puede establecer. Pero hay una gracia corporativa para este tiempo y lo hemos visto todo este año y se va a intensificar. Ya no se trata solo de nombres, ya no se trata solo de actividades, son convocatorias del Señor y respondemos en unidad de cuerpo. Amén, amén. Gracias, amor. Me había olvidado mencionar eso, ¿no? Otra cosa es que ya hacia el final, digamos, de todo esto, porque el Ari les mencionó de esta semana, nos vamos a tomar toda una semana, les invitamos a ser parte del 15 al 19 de diciembre y toda la casa de oración se va a adecuar para tiempos de quietud. No es que no van a ver los sets, pero va a ser un tiempo de realmente escuchar de Dios. ¿Por qué? Miren, cuando la palabra dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no está hablando solo de tu nombre, ¿no? Que esté ahí Noemí, Danielita, ¿no? No, no está hablando de eso, está hablando de tu historia con Dios, está escrita en ese lugar. Entonces, ¿por qué quietud y calma? Porque ha sido un año muy intenso. Y saben, yo creo que Dios quiere que procesemos todo esto delante de Dios para que quede grabado lo que Dios quiere que quede grabado. Una vez oía un comentario, creo que de David Posson acerca de la Biblia, y él decía, la Biblia te relata una historia, pero no es como la historia, sino lo que Dios quería resaltar dentro de esa historia. Entonces Dios quiere que queden piedras memoriales en nuestra vida, pero ¿cuáles son esas piedras memoriales? La ofensa que tienes con alguien, el dolor que tienes con una persona, lo que no has perdonado. ¿Crees que esa es una piedra memorial que Dios quiere que quede? No. Las piedras memoriales que él quiere que queden tienen que ver con quién es él. La nación de Israel, obviamente que vivió cosas tristes, ¿me entienden? La esclavitud iba a quedar como una piedra memorial, pero no para que vuelvan al pasado y digan, pobre de nosotros, hemos nacido esclavos, pobre, pobre, pobre. No era para eso, era para que recuerden que el Señor los libertó. Entonces, es muy importante, de verdad, es algo que el Señor nos ha hablado acerca de cómo acabar este año, acabarlo delante de Él, trayendo todas las cosas y despojándote de lo que no tiene que estar escrito ahí, pero sí lo que tiene que estar escrito, para que quede como un recuerdo, para que quede como memoria en tu corazón. Procesar hay mucho, ¿saben? No estamos acostumbrados a procesar las cosas. Y creo que las personas que están acostumbrados a procesar delante de Dios, su caminar es diferente. Pero no vas a procesar si no entras en tiempos de quietud y de calma. No sé cuántos son como yo soy una persona muy fatigada en mi ser interior, ¿ya? Pero muchas veces, inclusive cuando entro al cuartito, es como que estoy ahí, ¿no? Con todos mis pensamientos, tratando de calmarlos, así como, "Arr", ¿no? Al principio, o qué sé yo, pero yo estoy segura y lo he comprobado, que si yo dispongo ese mi corazón para estar delante de Dios, aunque ese momento salga y no sienta absolutamente nada, sé que algo ha pasado porque es el tiempo que has dispuesto para exponerte delante de Dios, para presentarte delante de la cara descubierta. Por eso tampoco es tan sencillo, ¿me entienden? Tener esos tiempos profundos de intimidad. Porque no es para presentar tus obras y decir, Señor, mira qué capo que soy, ¿no ves? Voy a traerte mis hojitas de higuera, con eso me voy a cubrir, sino a cara descubierta. Entonces, es importante. Y no solamente es importante para procesar lo que hemos vivido, es importante para tener perspectiva para lo que viene.
Necesitamos tener perspectiva para lo que viene. ¿Me entienden? Necesitamos poder enfocarnos. No sé, hay gente que tiene una tendencia positiva, otros negativa. Los que tenemos a ratos una tendencia un poquito más negativa, que nos enfocamos en lo que no estuvo bien, digamos, es como que estuvo bien lo que enseñaste, tú no, pero ¿saben qué? Esta parte, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces es como, con más razón todavía, porque es nuestra historia con Dios y es tu historia con Dios. ¿No valdría la pena procesarla delante de Él? Claro que sí. Y voy a terminar hablando de esto. El otro día estábamos orando acá, tenemos un set del que siempre les hablo con él, Miki, que es acerca de, oramos por el tema de trata y tráfico, ¿no? Al orar por trata y tráfico, oramos por generaciones. No se imaginan la cantidad de cosas que se pueden desprender de ahí para oración, son muchísimas. Y ha sido lindo porque a lo largo de este año, por ejemplo, hasta junio, había noticias de Bolivia que se habían desarticulado las dos principales redes de pornografía infantil acá en la nación. Y una tercera que no estaba entre las principales, pero no importa, igual se había desarticulado. ¿No? Entonces, no digo que sea solo porque lo que oremos, obvio que no, ¿me entienden? Hay intercesores super capos que Dios les da nombre de personas para orar. Yo he sabido, conozco gente que el Señor les ha dado nombres mientras caminaban por las calles para orar. Yo sé que hay intercesores gubernamentales, gente a los que Dios le da información muy precisa, que no la van a compartir con todo el mundo. Nadie se va a enterar de estas personas. Hay muchos anónimos que están siendo muy poderosos delante del Señor porque están derramando su vida delante de Él. Y ese día me acuerdo que estábamos orando y yo empecé a orar intensamente. Y empecé a orar, Dios, por favor, levanta gente que se haga responsable en la nación. Porque ¿cuál es el tema? El tema es que vivimos nuestra vida así, como que bien desubicaditos, ¿no? A ratos, ¿no? Y les cuento algo, la palabra no habla bien de los simples. En Proverbios se habla de los simples y no habla bien. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples es como que les llegó el mal nomás, ¿me entienden? Entonces, no habla bien de la gente que vive su vida sin entendimiento. Creo que eso es ser simple, vivir tu vida sin entendimiento. Y eso no importa qué edad tengas. Eso no es un tema de la edad. Ese es un tema de realmente buscar en el Señor. Entonces, cuando estaba orando acerca de todo esto, algo me vino al pensamiento, ¿no? Y es el tema de que en este curso de Jesús el novio, estamos hablando de la revelación del amor de Dios por nosotros. Pero, ¿saben? Esa revelación del amor de Dios en tu vida inevitablemente va a despertar en ti una respuesta. Solo les cuento esta partecita. En el noviazgo judío, cuando llegaba la edad de que alguien se case, se hacía todo el trámite previo, ¿ya? Y de ahí el papá en una cena que había de intimidad, era una cena donde solamente estaba el papá de la posible novia, el papá del novio y del novio, y el novio, ¿ya? Entonces, él desde su casa llevaba una copa que significa que el precio por ella había sido pagada. En ese tiempo el dote lo daba el papá del novio. Entonces, esta copa de vino significaba eso y el papá se la daba, llenaba de vino, que era un vino que traía de su casa, y cuando se lo daba a ella le decía, al ofrecerte esta copa, hago voto de que voy a dar mi vida por ti. Y era verdad, no era mentira, no era como en el tiempo de ahora que, ucha, ya promesas por aquí y por allá. No, en ese tiempo eran en serio, o sea, la gente tenía honor en ese tiempo. Y si ella aceptaba la copa, significaba yo también estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Y aunque no lo decía con palabras, significaba eso. Entonces, hay una copa que nos ha sido ofrecida a cada uno de nosotros que no es lo que se pagaba en ese tiempo, aceite de oliva, sino es la misma sangre de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos en esa cena que tuvo antes de morir, esta copa representa mi sangre que por ustedes es derramada. Y al tomarla significaba, yo también estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Entonces, ¿saben? Dios está levantando una generación aún de niños que se están haciendo responsables delante de Dios. ¿Entienden? Porque somos responsables, no solo de ti, de tu generación. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Lamentablemente estamos segando muchas cosas que no son saludables, pero todo lo que sembremos va a ser lo que va a dar fruto, no solo en nuestra vida, les cuento, sino alrededor de nosotros. Y saben, pensaba mucho en David por una palabra que nos dio el Manuel. Una de las palabras que nos dio fue esto de la higuera.
pero también nos dio una palabra acerca de la casa de oración y nos decía algo bien bonito, nos decía, hay intercesores, pero oran, ¿me entienden? Están delante de Dios orando. Pero la casa de oración es alguien que invita a otros a intimidad. No solamente se trata de que un grupo de personas oren, y saben, todo se gesta en intimidad, todo nace en ese lugar. Lo único que va a sustentar cualquier cosa, que va a glorificar el nombre de Dios, es si nace en el lugar de intimidad. Por eso creemos que esta semana de quietud va a ser importante. Entonces, nos daba esta palabra y la palabra que nos daba era como que el Señor realmente ponía una puerta abierta delante de nosotros, ¿no? Y al hablar de eso este fin de año, creo que algo que ha estado como una carga en nuestro corazón ha sido, hemos corrido por muchas cosas, no lo vamos a dejar de hacer porque creo que es lo nuevo que el Señor ha traído, que creo que es lo que nos ha llevado a experimentar el reino de una manera que no lo habíamos experimentado antes, porque ha sido una locura, o sea, ha sido caminar con el Señor, ¿no? Pero sin olvidar la esencia, sin olvidar ese debajo de la higuera te vi. ¿Me entienden? La higuera es dulce, ese caminar con el Señor en intimidad, en el recibir su amor, en el corresponder en amor, en el entender que no solamente eres tú disfrutando del amor de Dios, sino que Dios de verdad quiere disfrutar de tu amor. Que así como hubo una María de Betania que ungió a Jesús y él dijo, ¿sabes qué? Ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura cuando la estaban juzgando por lo que estaba haciendo. También hay una generación que está preparando a Jesús para su segunda venida. Y eso somos nosotros. Entonces, ¿saben? Es el reto que tenemos y no es tan difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque es como que no queremos soltar lo nuestro, porque todavía no hemos entendido verdaderamente el señorío de Jesús en nuestras vidas. Pero cuando aprendemos a soltar, como les decía, o sea, destinar un tiempo y aunque no sientas nada, te aseguro que algo está pasando en tu corazón. La raíz, primero, no es visible. Va a llegar un momento en que la plantita va a ser visible, pero al principio no lo es. Y yo les aseguro que de cada momento designado así en mi vida, por más que haya sentido, ese día que fuimos al tabernáculo, todo el mundo, ¿no? Que ha recibido así por poco más, así, yo he visto ángeles más o menos, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Yo, no nada, ¿me entiende? Yo salí tan gruñona como entré ese día, creo, pero el Señor me habló de que tenía que haber un tabernáculo. No sé cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. No es que seamos tan capos para escuchar al Señor, Él es capo para hablarnos y para saber cómo podemos entenderle. ¿Me entienden? Entonces, ha sido un tiempo donde hemos empezado a enfatizar mucho el tema de la esencia. Y de este tiempo creemos que va a salir el nuevo material de oración y adoración para el próximo año, que va a tener la esencia, pero también va a tener todo lo nuevo que Dios está trayendo. ¿Me entienden por qué? Porque esta casa de adoración se trata de la restauración del tabernáculo de David. Obviamente, tabernáculo de David vino en función del tabernáculo de Moisés y ahí hay muchísima enseñanza. Pero, ¿de qué se trata? No solamente de que tengamos intimidad con Dios y seamos nosotros intercediendo. Lo que David hizo fue llevar a una generación a hacer eso. Y nosotros somos parte de eso. Somos parte de eso. ¿Entienden? O sea, esa es nuestra esencia como casa de oración. Entonces, creo que ese es el desafío. Yo sé que diciembre es un mes súper ocupado, el más loco de todos, ¿no ves? Estás tratando de terminar todo, perdiendo tu zapato ahí para cerrar todo. ¿En diciembre es así o no? ¿No? Estás ahí en tu oficina así como que, hay que hacer esto y esto y esto, ¿no? Tratando de ejecutar los POAs, las empresas grandes, qué sé yo. Pero al final hay una invitación, y hay una invitación de poder terminar este año realmente llevando las cosas delante del Señor, procesándolas, poniendo nuestra vida delante de Él, sin nada que esconder, ¿entienden? Y que sea Dios quien traiga su forma, que sea a través de la palabra que nos sea revelado. Vivimos en un mundo donde necesitamos despojarnos de mucho. Hay una voz muy fuerte allá afuera. Ahorita hay una voz muy fuerte y eso a mí me da mucha pena en cuanto al feminismo, ¿me entienden? O sea, es terrible. Porque yo digo, los jóvenes de ahora, pucha, qué desafío que tienen, ¿no? Porque si quieren tomar su lugar como hombres, van a ser súper criticados. Así como que, tú, ¿me entienden? Obviamente sé que pasan muchas cosas y muchas
desfuncionalidades en el mundo que vivimos, pero va a ser difícil que podamos estar al medio. No vamos a poder estar. ¿Me entienden? A veces tratamos como de combinar la forma del mundo con la forma cristiana, ¿no? O sea, vamos a decir las cosas en lo políticamente correcto. A mí me ha pasado algún momento que yo quería tener una posición políticamente correcta en cuanto a Israel, hasta que Dios me habló en mi corazón y me dijo, Caro, no es lo políticamente correcto, es lo que está en mi corazón. Y si tú te adecuas a lo que está en mi corazón, yo te voy a dar autoridad para orar. Es un poco más largo que eso. Pero de verdad, el único lugar donde vamos a encontrar eso es en su presencia. Y su palabra es una invitación también a llevar esa palabra a conversación con Dios. Y aunque ese momento no entiendas nada, así un chuño, es mi historia con el Señor al principio, que yo leía, conocí al Señor a los 10 años y no entendía nada. Y lo único que hacía era como que qué hermoso y llorar por lo que no entendía, ¿no? Así como que chino mezclado con ruso, no me acuerdo nada. Como sentía que no me acordaba nada, he leído como no sé cuántas veces Mateo y Génesis porque volvía. Porque llegaba un capítulo y era, ¿y qué decía lo anterior? Ay, no me acuerdo. Y lo volví a leer y lo volví a leer, ¿no? Pero te aseguro que es un tesoro en el corazón, ¿ok? Entonces, solamente eso y quisiera pedirle a Lari para que oremos para acabar. ¿Saben qué? Ya para terminar, yo les quiero animar a ponerse de pie, les quiero invitar a que nos pongamos de pie y simplemente vamos a hacer una declaración, vamos a cantar, pero no solo con un instrumento, nuestra voz. Vamos a cantar algo muy sencillo, pero esto que vamos a cantar tiene mucho peso. Es una declaración que tiene mucho peso delante de Dios. Y simplemente yo les animo, les invito a que cerremos este tiempo declarando esto con nuestros labios. Y lo hagamos cada uno delante de Dios. No importa el resto, no importa los que están alrededor. Estamos mirándolo y Él nos está mirando a nosotros. Él inclina su oído y realmente Dios presta atención a nuestro corazón y a nuestra voz. Y vamos a decirle simplemente al Señor, se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti. Amén. Sí, Señor. Esto que hemos cantado, esto que hemos declarado, Dios, es lo que está en nuestro corazón. Es lo que queremos abrazar con entendimiento. Señor, es lo que en esta hora y en este fin de año queremos declarar, Señor, en nosotros. Y que todo lo traemos a ti, Dios. Todo lo rendimos a ti. Señor, todo lo ponemos a tus pies. Todo lo entregamos en tu altar. Señor, y declaramos que se trata de ti. Nuestro anhelo es tu gloria, la grandeza de tu nombre sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras comunidades, sobre nuestra nación.
Señor, que tu nombre sea grande. Que tú te glorifiques, Señor, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú estableces, en todo lo que tú produces, en todo lo que tú haces. Dice, Señor, el cántico del Cordero: grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Esto lo declararán generaciones de generaciones, millares de millares. En un día levantarán su voz y cantarán este cántico y dirán: grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Las naciones vendrán y te adorarán, porque has manifestado tus juicios. Temed a Dios y dadle gloria. Aleluya. Amén. Y es el cántico de nuestro corazón, es la declaración de nuestras vidas, Señor. Y nosotros queremos reafirmar y queremos declarar, Señor, este pacto, este compromiso y esta entrega contigo, Dios. Así queremos cerrar este año y así queremos comenzar el próximo año, Señor, puestos los ojos en ti y derramado y entregado nuestro corazón a ti. Atentos nuestros oídos, dispuesto nuestro corazón, manos abiertas. Y para todo lo que tú quieras y todo lo que tú traigas y todo lo que tú haces, Señor, y queremos tomar nuestro lugar en la muralla. Queremos abrazar, Señor, este llamamiento santo que tú haces a cada uno de nosotros en el lugar donde nos corresponde, Dios. Queremos hacernos responsables de esto delante de ti. Señor, queremos unir nuestras voces a ese clamor que tiene anhelo y declara: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, Señor, que tu nombre sea santificado, engrandecido, proclamado. Tú eres digno de esto, Señor. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, tu gloria y solo tu gloria, solo tu gloria. Tú eres digno, Dios. Y nos entregamos por esta causa. Y nos entregamos, Señor, en amor. Y nos entregamos, Señor, porque tú eres digno. Te amamos, bendecimos, te damos gracias, Señor. Y proclamamos la grandeza de tu nombre y de tu gloria sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre la nación, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.